Unidos 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Nuestro lente lo vamos a enfocar en la visita del secretario de Estado Mike Pompeo a Colombia y su reunión con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Ambos personajes asistieron este lunes en la tercera conferencia ministerial hemisférica de la lucha contra el terrorismo que se llevó a cabo en Bogotá, el evento en el que participaron delegaciones de más de 25 países. Además, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, concluyó, entre otras cosas, que la guerrilla colombiana del ELN y las disidencias de las FARC siguen siendo una amenaza para la región. Estas, junto al grupo terrorista Hezbollah, serían respaldadas y amparadas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El encuentro sirvió también para ratificar el respaldo de Estados Unidos y Colombia a la gestión de Guaidó y para estrechar las relaciones bilaterales entre Washington y Bogotá. Y en medio de esta cobertura de la conferencia antiterrorismo, Suma la Noticia entrevistó en exclusiva a Morgan Ortagus, portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La funcionaria habló de diversos temas, como es de importante para el gobierno de Donald Trump restablecer la democracia en Venezuela. También se refirió a las protestas antigubernamentales de los últimos meses en Sudamérica. Sugirió que Rusia pudo haber influido en la convocatoria de las manifestaciones a través de redes sociales en la región. Y también conversó sobre la presencia del ELN y el grupo terrorista Hezbollah en Venezuela. Esta es la entrevista. Muy buenas tardes. Vocera del Departamento de Estado Morgan Ortagus, gracias por estar aquí en NTN 24 para nuestra audiencia en América Latina desde Bogotá, Colombia. Gracias, es un honor estar contigo otra vez. Estamos en un lugar muy especial, un lugar que es triste, que causa dolor, de memorias de Colombia tristes. Hace un año atrás el ELN puso una bomba y mató a 22 policías, cadetes de policías, hombres y mujeres. Y estamos hablando aquí, en este lugar, sobre la lucha contra el terrorismo. ¿Cómo ve ustedes la lucha en la región? Bueno, déjame decir que uno de los primeros eventos que hicimos esta mañana fue la conmemoración para estas víctimas. Y fue realmente cuando escuché la trompeta, viste que comenzaron con esa canción que usamos cuando alguien muere. Y yo simplemente comencé a llorar, fue un momento hermoso. Cuando piensas en las personas en el mundo, en los Estados Unidos o en Colombia, que han perdido sus vidas en la lucha contra el terrorismo, creo que ayuda a poner en perspectiva por qué estamos aquí. El presidente Duque dio un discurso maravilloso en el que subrayó la lucha contra el terrorismo. Pensamos que era monumental. Es un día histórico no solo para la conmemoración, sino también por el hecho de que el presidente Duque y el equipo aquí en Colombia ha nombrado a Hezbollah como una organización terrorista. Es un hito importante. Cuando estábamos en la región el año pasado, en Argentina, hizo esto mismo. Así que tú ves que tenemos una gran delegación aquí del Departamento de Estado y otras partes del gobierno. Normalmente no viajamos tantas personas, pero la razón por la que tenemos tantas personas es por la importancia de la lucha contra el terrorismo. Y Colombia ha estado al frente de esto con nosotros y estamos increíblemente agradecidos. Ahora, usted habla de Hezbollah, hablamos de Colombia, pero hay denuncias del gobierno colombiano. Lo primero, sobre el régimen de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, que alberga a miembros del ELN, y hemos visto informes de prensa, de denuncias, que Hezbollah está en Venezuela y que también están miembros, cabecillas del ELN. ¿Cuál es la preocupación que tienen los Estados Unidos sobre esos temas, que Venezuela tenga terroristas en su territorio? Bueno, yo creo que es importante, primero que todo, recordar que una de las cosas más importantes de este evento es que tenemos al presidente legítimo, al jefe de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aquí. Yo pude conocerlo por primera vez hoy y creo que es una de las personas más valientes que he conocido. Estaba tan honrada y orgullosa de hablar con él y reunirme con él. Así que creo que el hecho de que Colombia pudo realizar este evento
y cómo el único presidente legítimo de Venezuela estuvo aquí, es un momento importante para la región y un momento muy importante para Colombia. Esto es lo que ocurre, ¿ves? Cuando permites que tu país se convierta en un refugio para los terroristas, ya sea el ELN, Hezbollah o quien sea. Cuando ves que un país hace eso es porque el liderazgo se ha vuelto tan corrupto y tan confiado en mantener el país inestable. Y bueno, sabes, Maduro está haciendo acciones tan horrorosas en su pueblo, le permite que su pueblo muera de hambre, el hecho de que ahora continúa apoyando el terrorismo es algo que no solo nos sorprende, sino que decepciona al pueblo de Venezuela. Y eso es una de las razones cruciales porque en los Estados Unidos apoyamos a Juan Guaidó, porque creemos que es importante restaurar la democracia en Venezuela. Y creemos que esto es algo que el pueblo venezolano, cuando la democracia se restaure allí, cuando tengan un nuevo liderazgo, creo que esto no lo van a volver a permitir. Pero preocupa a los Estados Unidos que, aunque sí hablamos que solo están en estos momentos en Venezuela, auspiciados por el régimen de Venezuela, pero esto pueda esparcirse en la región. Absolutamente, es una preocupación. Por eso es que tenemos una amplia delegación del Departamento de Estado y de la administración de Trump aquí para trabajar con Colombia y el resto de los países en la región. En la lucha contra el terrorismo, cuando estábamos en Argentina, por supuesto, estuvimos en la conmemoración del ataque terrorista en la AMIA y eso fue un momento hermoso al que pudimos asistir mientras estuvimos allá. Así que esta región no ha sido inmune del terrorismo, Estados Unidos no está inmune del terrorismo, así que estamos agradecidos nuevamente a todos los países en la región y ahora Colombia, por designar a Hezbollah como una organización terrorista y esperamos que más países lo hagan. Y sabiendo eso, teniendo esas pruebas, ¿no consideraría la administración de Donald Trump incluir a Venezuela en la lista de los países patrocinadores del terrorismo? Esa es una pregunta muy interesante. Esa designación tiene un límite legal muy alto y yo no me adelanto de las decisiones políticas que hacemos en el Departamento de Estado, así que cuando estemos listos para hacer esos anuncios lo haremos, pero lo que diré es que claramente puedes ver que el viernes el secretario Pompeo estaba en la Organización de Estados Americanos en Washington. Él habló sobre el hecho de que habrá más sanciones contra el régimen de Maduro mientras ellos se aferren ilegítimamente al poder. Esto no se trata sobre Estados Unidos, eso se trata sobre el pueblo estadounidense. Necesitan y merecen tener la democracia restaurada y no vamos a legitimizar a una dictadura. Más sanciones. ¿Qué tipo de sanciones? Bueno, nuevamente no quiero adelantarme de los anuncios del secretario al respecto, pero creo que es importante saber que no hay cambio en la política de Estados Unidos. Creo que puedes ir por el hecho de que Estados Unidos está presente aquí, Juan Guaidó también. Quizás tengamos algunas noticias al respecto. Puedes ver nuevamente la importancia de nuestra política. Nosotros creemos en restaurar la democracia en Venezuela. Y cualquier cosa que podamos hacer para tratar de apoyar que Juan Guaidó y Maduro hablen, lo vamos a apoyar. Pero Maduro dio esta entrevista al Washington Post en el fin de semana y déjame decirte algo, no hay necesidad de que Maduro tenga conversaciones directas con Estados Unidos. Él no es un líder legítimo, no lo apoyamos a que se quede en el poder, así que no necesita conversaciones directas con nosotros. Si quiere aliviar las sanciones, debe salir del país. Necesita hablar directamente con Juan Guaidó y necesita dejar de aterrorizar a su pueblo. Hay un camino para esto, renunciar, sí, absolutamente. Hay un camino para que pueda librarse de las sanciones y en Venezuela lo hemos mostrado anteriormente por líderes que han tenido sanciones, pero él no está haciendo un camino para hacer esto. Entonces déjeme cambiar la pregunta. ¿Usted cree que el régimen de Maduro patrocina el terrorismo? Bueno, eso tiene una designación oficial en el Departamento de Estado, así que quiero tener cuidado con las legalidades, pero obviamente hemos dicho públicamente, el embajador Nathan Sales, que era nuestro embajador enfocado en todo el mundo, tiene la misión de la lucha contra el terrorismo. Él ha hablado públicamente sobre el número de grupos terroristas y aliados que están encontrando refugio en Venezuela y es algo que tomamos seriamente nosotros y nuevamente
El panorama simplemente es que es una tragedia. Y lo que Maduro ha hecho a uno de los países más hermosos y exitosos en Sudamérica y Latinoamérica, queremos que eso se restaure. Sin embargo, unos días atrás, el secretario Pompeo habló de un diálogo, de una negociación para la transición en Venezuela. ¿Cómo se ve eso? Sí. ¿Ustedes creen en ese diálogo? ¿O cómo se ve esa transición? Sí, bueno, creemos que debería ser un diálogo entre el pueblo y el liderazgo en Venezuela. Y nuevamente apoyamos a Juan No Guaidó. con Maduro. Discúlpame. No, en un diálogo con Maduro. Hemos dicho que tuvieron ese diálogo en Noruega y bueno, eso falló porque Maduro trató el proceso como una farsa, así que ya sea en Venezuela, en cualquier situación, nosotros tenemos muchos retos en los Estados Unidos y vinimos a Colombia desde Berlín, estábamos ahí con muchos países en Europa, del Medio Oriente, tratando de encontrar una resolución pacífica a las crisis que estamos viendo en Libia ahora. Así que nosotros apoyamos como administración el diálogo pacífico entre las partes porque lo que no necesitamos es más pobreza y pérdidas de vida en Venezuela. ¿Es una posibilidad que el presidente Trump reciba a Juan Guaidó en Davos? ¿Está en la agenda? Bueno, veremos. Yo no hablo en nombre de la agenda del presidente. Sé que va a tener una agenda muy ocupada en los próximos días. Mientras esté ahí, él viaja muy rápido. Así que veremos. De verdad, no tengo respuesta para eso. Hablemos de protestas en América Latina, que estuvieron en Ecuador, en Chile, en Colombia también. Hoy el New York Times dice que el Departamento de Estado, analistas del Departamento de Estado encontraron cuentas de tweet desde Rusia que interferían en estas protestas. ¿Qué saben ustedes de eso más? ¿Rusia está detrás de esas protestas? Bueno, yo quiero decir que están detrás de esto. Es un gran artículo el que tú mencionas, así que gracias por mencionarlo. Nosotros apoyamos el derecho de las personas a la protesta en el mundo. Es su derecho demandar y exigir más transparencia de los gobiernos. Hemos visto eso en Bolivia y apoyamos a los pueblos en el mundo, en Hong Kong, Irán, Irak, Bolivia, donde sea que ocurra. Apoyamos su derecho a la protesta pacífica y este artículo del New York Times del que hablas, básicamente lo que encontramos, o lo que encontró el Departamento de Estado, es un número de cuentas de bots, especialmente en Twitter, rusas, que nosotros no queremos decir específicamente que los rusos están detrás de esto, exactamente. Ellos no tienen la habilidad, quisieran tenerla, pero lo que sabemos es que hemos visto eso en los Estados Unidos y que les gusta fomentar el caos, la división, la discordia. Y si tus lectores ven el New York Times, pueden ver dónde van estos bots y dónde pasan esas protestas. Y es un patrón que los rusos hacen alrededor del mundo, pero creo que es importante saber que esta región no es inmune a la influencia de los rusos. Hemos visto esto en primera mano, que lo han hecho acá. Tengo una pregunta más. Hablando de terrorismo, tenemos que hablar del crimen organizado y del narcotráfico. La administración Trump y el Departamento de Estado creen que el presidente Duque en Colombia está haciendo lo suficiente para reducir los cultivos ilícitos. Sí, nosotros tenemos una relación muy cercana con el presidente Duque. Creo que el secretario Pompeo quizás haya venido a Colombia más que a cualquier otro país en la región. No sé si es un hecho, tendría que buscarlo, pero sé que venimos aquí muy regularmente. La administración completa, pero especialmente nosotros en el Departamento de Estado. Estamos muy agradecidos por sus esfuerzos. Tenemos una relación muy cercana en cuanto al narcotráfico y a la lucha contra el narcotráfico. Es una prioridad para el presidente Trump, una prioridad para el secretario Pompeo. Están tomando decisiones y estamos agradecidos por eso. ¿Es suficiente para los Estados Unidos? Nada, nunca es suficiente. Por eso siempre trabajamos juntos y continuamos haciéndolo. Gracias por su tiempo, muy amable. Gracias. Otra cuestión importante que sucedió sin duda alguna en esta cumbre hemisférica contra el terrorismo, pues aparte de que NTN24 pudo hablar con la vocera del Departamento de Estado, fue la presencia del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que ya está en Londres. Pero antes de iniciar su gira en Europa, Noticias RCN y NTN24 también conversaron con el político, quien reiteró, entre otras cosas, el intento del régimen madurista por evitar su juramentación como presidente del Parlamento el pasado 5 de enero. Enfatizó que su gobierno se mantiene firme pese a los intentos
intentos de Nicolás Maduro de aniquilarlos. También se refirió a la presencia de la guerrilla colombiana ELN, los disidentes de las FARC, los miembros del Hezbollah en territorio venezolano y que estos son presuntamente amparados y respaldados por Maduro. Esto es una entrevista de nuestra compañera de Noticias RCN, Maritza Aristizábal. Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, muchísimas gracias por este espacio para Noticias RCN y NTN 24. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, presidente, hace un año estábamos viendo cómo en una jugada con gran audacia usted llega a la presidencia. ¿Pero qué ha pasado en este año? Mira, ha pasado literalmente de todo en Venezuela. La situación se ha agravado producto de la dictadura. Hemos visto una dictadura que ya no tiene ni siquiera pudor, que ya militarizó recientemente el Palacio Federal Legislativo, lo trató de tomar con paramilitares también. Vemos cómo financia grupos como el ELN, vemos cómo rinde pleitesía a Soleimani, por ejemplo, del régimen iraní, donde dice que va a vengar su muerte, donde la emergencia humanitaria se ha complejizado, donde el flujo migratorio se ha acelerado. Pero, por otro lado, también hemos consolidado una mayoría, hemos mantenido firme el deseo de cambio del venezolano, que ya solamente no es un deseo, no solamente es una querencia, una necesidad hoy para los venezolanos y para los colombianos, y para los ecuatorianos, y para la región en este momento. Ahora, vamos a fortalecer no solamente la alianza internacional, sino también movilizarnos al interno, entendiendo a lo que nos enfrentamos. Hoy todavía está secuestrado mi jefe de despacho, fue asesinado Edmundo Rada, líder político y social en Venezuela. Y sobre todo, algo que ha pasado es que a pesar del intento de la dictadura de aniquilarnos, porque esa es la intención hoy de Maduro y sus aliados, nos hemos mantenido firmes en defensa de los derechos de todos los venezolanos. Presidente, usted está denunciando chantaje, está denunciando que están comprando diputados. ¿A Luis Parra lo compraron? Mira, yo no sé si lo compraron o cuál fue la transacción, pero... ¿Qué tipo de transacción? Pero ese diputado está señalado, además de una investigación que hiciera un portal investigativo, armando.info, de haber tratado de exonerar a testaferros de la dictadura de Maduro, sancionados por el gobierno americano, por ejemplo. En el caso, por cierto, de Alex Saab, un ciudadano colombiano, por cierto, que es testaferro de la dictadura de Maduro y que él trató de exonerar por vía parlamentaria. Esa investigación salió a flote y ahí pudimos develar toda esta trama. Él está en absoluta complicidad con la dictadura de Maduro. ¿Ustedes tienen comprobado que se compraron diputados? ¿Cuántos diputados compraron y por cuánto los compraron? Hubo un testimonio reciente que presentó el diputado Alfonso Marquina del Parlamento Nacional de una grabación que le hiciera un diputado llamado Goyo Noriega, donde le ofrecía $1.400.000. Eso quedó registrado en grabación. Ellos intentaron eso con varios diputados que dieron testimonio de esto. Y yo lo hago muy coloquialmente. Imagínate que te ofrezcan $1.400.000 en este momento en efectivo para que simplemente no vayas a trabajar, para que no te presentes ese día. Eso fue lo que resistieron los diputados venezolanos. Presidente, con todo el respeto, pero ¿cómo hacen ustedes para tener unos organismos independientes en Venezuela para poder convocar a esas elecciones libres si incluso hoy, digamos, hay un Tribunal Supremo de Justicia paralelo que está por fuera, una fiscal paralela que está por fuera? Es decir, ¿cómo se va a lograr eso? ¿Cómo se va a lograr unas instituciones libres dentro de Venezuela para convocar esas elecciones libres y para que llegue ese gobierno de transición? Con mucha presión, entendiendo la magnitud y la característica de lo que nos enfrentamos. Yo te lo decía antes, no va a llegar espontáneo, no va a ser algo espontáneo, no va a ser algo voluntario por parte de la dictadura. Y por eso todo el gran esfuerzo que hacen los países, todo el gran esfuerzo que hacemos los venezolanos, todo el gran esfuerzo que hacemos en presión, en las sanciones económicas a violadores de derechos humanos y corruptos en el caso de Venezuela. ¿Cómo se hace? Ejerciendo toda esa presión a una dictadura. No es algo sencillo, lo decía también el presidente, que son 20 años de destrucción de la institución venezolana. Y un mensaje a los colombianos: la democracia siempre está en juego. Las tentaciones del populismo, las tentaciones de hacerse de los recursos públicos, siempre está latente en los que quieren abusar del poder. Venezuela fue una democracia próspera, Venezuela fue un país rico en cierto sentido, no por recursos, sino por su clase media, por su nivel educativo, por su acceso a oportunidades. Fue una sociedad próspera y lo perdimos. La democracia siempre está en riesgo y es la orden también de los ciudadanos, de todos, no de los políticos, de los ciudadanos, de las ONG, de los periodistas, de la prensa libre, de los contrapesos, de las instituciones, preservar la democracia en cada uno de los países. ¿Y usted cree que, por ejemplo, la democracia de Colombia está en riesgo? ¿Por qué? Yo creo que la democracia siempre está en riesgo. Yo creo que siempre hay tendencias totalitarias, hay tendencia a desestabilizar, hay ataques terroristas, como lo que sucedió en esta escuela hace un año, lo que quieren hacerse del poder por vías oscuras.
Entonces ahí está la gran labor de las instituciones, la fuerza y el respeto de los ciudadanos a las instituciones, pero también los contrapesos naturales de la sociedad. De nuevo, movimientos gremiales, estudiantiles, ONGs. Yo creo que eso es importante siempre en el marco del respeto a las instituciones y el fortalecimiento de las mismas. ¿Usted ha advertido que en Colombia hay presencia de ciertas fuerzas políticas que tienen nexos incluso con Nicolás Maduro y que apuntan hacia esa ideología populista y dictatorial? Bueno, yo he visto ¿A quién se refiere? Yo he visto con sorpresa cómo justifican todavía algunos políticos colombianos, en especial el caso de Gustavo Petro, al dictador Maduro, amparado en un sesgo ideológico. El problema en Venezuela no es un tema ideológico, es un tema de valores fundamentales. Es de la democracia y la libertad en contra de una tiranía, en contra de una dictadura. No hay un país dividido ni polarizado. Hay un país absolutamente unido en pro de sus derechos, de su dignidad, de recuperar la dignidad humana, su normalidad. Poder salir a comer, poder comprar comida, poder tener medicinas, que regresen sus familiares. Celebrar un cumpleaños en Venezuela es una hazaña, porque todos están fuera del país, porque no puedes comprar ni siquiera para hacer una torta. Algo tan sencillo como eso, nuestra dignidad, nuestra normalidad. Y veo casos como el caso de Gustavo Petro que todavía justifican las acciones de la dictadura y todo apunta a que ha recibido financiamiento de la misma. ¿Usted tiene información de eso, de esos nexos o esa supuesta financiación? Hemos estado siguiendo el rastro de algunas personas cercanas, la otorgación de pozos petroleros, incluso a personas cercanas, como sucedió en el caso de Argentina, con los maletines de dinero, como sucedió recientemente con los funcionarios de PDVSA en Bolivia, y en los próximos días estaremos haciendo más investigaciones. Es decir, ¿a qué apunta eso? ¿A que el gobierno, el régimen de Venezuela está financiando a quién? Gustavo Petro. Explíquemelo bien. ¿Y cómo es esa financiación? ¿Lo está financiando que en campaña? Mira, eso su proyecto sucedió durante político? años. ¿Y qué pruebas tienen ustedes de eso? Durante años ha sucedido esto. Es una tendencia que utilizó la dictadura de Maduro a través de Petrocaribe, a través incluso de ONGs, a través de maletines en efectivo, como el caso de Argentina. Y como te decía, tenemos indicios claros de esto y estamos profundizando en la investigación. Pero, presidente, ¿usted tiene información de que esos maletines de los que usted habla llegaron a Petro o a personas cercanas a Petro o eran dirigidos a Petro? Tenemos información de que al entorno o cercano hay indicios importantes de esto y en los próximos días tendremos más información, sobre todo por la cercanía con la entrega reciente a ciudadanos colombianos de unos pozos petroleros en Venezuela. ¿Ciudadanos colombianos que están relacionados con la política? Sí. ¿En qué partido militan? ¿A quién pertenecen? No tenemos mayor información, pero en los próximos días quisiéramos ahondar en la investigación y presentaremos ante no solamente la opinión pública, sino también las autoridades pertinentes. Ya que, por ejemplo, el caso de Alex Saab salió sancionado y están claramente con sobreprecio la vinculación que tiene con algunos miembros, los familiares de PDA Córdoba, en ese caso también claramente. Pero es parte de las investigaciones que están llevando la Comisión de Contraloría y serán ellos los voceros en su momento. Esos pozos petroleros que usted dice que se le dieron a políticos colombianos, ¿ahí está relacionado también el nombre de Gustavo Petro? Estamos en este momento en la investigación, pero hay indicios fuertes de eso. ¿Qué otros políticos aparecen ahí? ¿Qué otros políticos colombianos? Esa es la información que tenemos hasta el momento. Bueno, presidente, entonces vamos con lo más reciente. ¿Cómo le fue con Pompeo? Y aquí quiero preguntarle por un tema del que usted me mencionaba al principio, pero pues quería dejarlo para el final. Y es que el Departamento de Estado tiene una preocupación muy especial por la presencia de Hezbollah en Venezuela. ¿En qué quedaron en ese tema con Pompeo? No solamente Hezbollah, debo insistir con el tema de la disidencia de la FARC. Hoy tenemos lamentablemente una dictadura que no respeta derechos humanos, que atropelló, que se buscó secuestrar el Palacio Federal Legislativo a través de las armas de los militares. Afortunadamente pudimos contener esto. Hemos visto los vínculos públicos con Hezbollah y con Irán. Hay 12 años de contrataciones de empresas iraníes en Venezuela, con lo cual han burlado sanciones, por cierto, norteamericanas, y también puede estar a través de eso financiando el terrorismo directa o indirectamente. Eso es parte, no hay menos de 18 contratos en los últimos 12 años. Recordemos a Ahmadinejad visitando hace 12 años a Venezuela. En el caso de Chávez, fue Chávez el que lo llevó a Cuba, el que lo llevó a Brasil y le abrió las puertas a América, a Irán. Eso se ha mantenido, esa relación la ha llevado presuntamente, digo presuntamente porque estamos buscando todavía más información, Tarek El Aizami, y con lo cual nosotros estamos buscando también de nuevo, no solamente buscar los rastros, sino también cada uno de los elementos para precisar esto.
Usted dice que Hezbollah está financiando grupos terroristas. ¿Está financiando grupos terroristas colombianos? ¿A quiénes? Bueno, en el caso de los grupos terroristas colombianos se financian directamente a través de extracción ilegal de oro en el arco minero, a través del narcotráfico. O sea, se ha proliferado las pistas clandestinas de narcotráfico, sobre todo en la frontera oeste. Y bueno, en ambos de los polos, tanto en Oriente como en Occidente de Venezuela. Hay una fuente de financiamiento directa y casi limitada por la impunidad que impera en Venezuela. ¿Cómo así? ¿Guerrillas colombianas tienen control de...? ELN tiene, y disidencia y guerrilla tiene control de rutas, control de minas de oro incluso, y también de lo que es las pistas clandestinas de narcotráfico en Venezuela. Presidente, hay informes oficiales que dicen que el ELN es una guerrilla en Colombia, pero en Venezuela son unos aliados del régimen. ¿Usted tiene información de eso? ¿Cuáles son los nexos entre el ELN y el régimen venezolano? A priori la permisividad. Es decir, la dictadura de Maduro ha permitido alegremente la actuación en Venezuela. Ha permitido financiamiento directo e indirecto a la extracción ilegal de oro. Oro que estamos tratando de tipificar como oro de sangre. ¿Por qué? Porque financia grupos irregulares, desplaza indígenas, asesina el Amazonas, envenena nuestras aguas, fomenta el tráfico de armas, la trata de blancas, todo lo que tiene que ver con esclavitud moderna. Es decir, los males de la humanidad con todo lo que tiene que ver con lo que es extracción ilegal de oro. A través de eso se estaría financiando el diputado Carlos Paparoni, estaba en la investigación. Con eso se presentó hoy parte de esto en lo que fue la cumbre antiterrorismo para, de nuevo, tomar acción. No es suficiente la denuncia, debemos tomar acción al respecto. Es decir, el ELN tiene control de minas de oro en Venezuela con las que se está financiando. Se habla de rutas y de minas, sí. Y más o menos, eso estamos hablando de un monto de cuánto. Esto es un estimado, es difícil de cuantificar, por la extensión del arco minero, para que tengamos una idea de lo que nos van a sintonizar. A ver, el arco minero es más grande que Panamá, la extensión del arco minero, 2 veces más grande que Costa Rica. Es una extensión muy amplia. Se dice que el financiamiento o lo que obtiene la dictadura mensualmente a través de son entre 200 y 250 millones de dólares mensuales. Mucho de esto pudiera estar derivando en el financiamiento de estos grupos irregulares. Quiero preguntarle por otra cosa, que hay otro tema que es preocupante para Colombia y es la presencia de ex jefes guerrilleros en Venezuela. Está comprobado que allí están Santrich, Márquez y El Paisa. No solamente ellos, tenemos información de que están siendo amparados por Maduro, están siendo protegidos incluso por funcionarios públicos venezolanos, sino también, por ejemplo, funcionarios que están solicitados por la justicia ecuatoriana de Correa en Venezuela, algunos de Bolivia. O sea, están utilizando de nuevo Venezuela como un paraíso para proteger terroristas o prófugos de la justicia. Específicamente en el caso de las guerrillas y los grupos al margen de la ley colombianos, ¿están operando desde Venezuela? ¿Qué información tiene usted? Según información que hemos compartido con Colombia, con nuestros aliados también en algunas partes del mundo, se habla de que el 46-47% de los miembros del ELN están operando directamente desde Venezuela. Y también de las disidencias de las FARC. Hace poco tuvimos un episodio donde se denunció que Santrich, Márquez... Están en Caracas. Están en Caracas. Algunos dicen que están en Caracas. Hay información de que los han visto en Bolívar. En definitiva, estamos haciendo todo el esfuerzo por colaborar con información para poder contener a estos grupos terroristas. Usted dice que están protegidos. ¿Están protegidos por quién? Por la dictadura de Maduro. ¿Y tienen un cuerpo alrededor que los está protegiendo, que está dirigido por el régimen de Maduro? Se dice que incluso parte de la Fuerza Armada estaría protegiéndolos. ¿A quiénes? A Santrich, Márquez y El Paisa. ¿Usted qué sabe de este atentado terrorista que se planeó desde Venezuela contra Timochenko? No tenemos información al respecto. Hay otro tema también muy importante y es que en octubre el secretario de la OEA denunció que hay un patrón desestabilizador en la región que está operando desde Cuba y Venezuela y que se hizo presente en las marchas de Chile, de Ecuador y de Colombia. ¿Qué sabe usted de eso que se ha venido denunciando de una posible infiltración de Cuba y Venezuela en estas manifestaciones? Mira, Maduro es un gran incapaz, ¿no? No logra poner agua y la luz, pero tiene la posibilidad de financiamiento. Compartiendo información con Ecuador, con Bolivia recientemente, incluso con Colombia, hemos visto claramente la complicidad a nivel de financiamiento. Obviamente Maduro no puede convocar marchas ni siquiera en Caracas, pero sí puede financiar grupos que intenten desestabilizar en la región. Hay explosivistas de la disidencia de la FARC
en Caracas, que fueron empleados públicos. Es parte de la información y las pruebas que presentó el diputado Carlos Paparoni en la tercera cumbre antiterrorismo, financiados, formados desde Venezuela. Utilizaron estos grupos para ir a Ecuador, para financiar este tipo de desestabilización, para financiar anarquía y miedo en la ciudadanía. Entonces, ahí hay una fuente casi ilimitada de recursos que, si no tomamos acción global, conjunta, estarían al servicio del terrorismo, del miedo, en este caso. De nuevo, hay presencia, no solamente del ELN, de la disidencia de la FARC, y están siendo amparados por Maduro. Esa financiación, de pronto, digamos, a estos infiltrados, ¿también ha habido venezolanos acá? Sí, claro. Es parte digamos, de células que mandan a formar, incluso en el caso de Ecuador, en el caso de Colombia, vimos como funcionarios públicos venezolanos estaban alentando, estaban pagando, aparte de los agitadores desde Ecuador, incluso miembros del SEBIN fueron detectados y detenidos. En el caso de Colombia, funcionarios públicos fueron deportados de nuevo a Venezuela. Hay una clara intención de la dictadura de Maduro, a través de financiamiento, poder tratar de agitar, sin desconocer, por supuesto, las demandas naturales sociales de cada país. O sea, que son dos cosas distintas. Una cosa es la demanda natural de los estudiantes, de los diferentes gremios, sectores, y otra cosa es tratar de apalancarse en eso para infiltrar protestas y generar violencia, que es la intención de la dictadura de Maduro, a través de financiamiento y a través de unos grupos que mandan para tratar de desestabilizar. Identificando muy bien que una cosa son las protestas sociales naturales, digamos, democráticas que hacen las personas, y otra cosa son estos agitadores. También se conoce que Rusia también estaría allí. Principalmente en el aparato de propaganda. Ustedes seguramente lo han visto con la generación de tendencias en Twitter, todo lo que llaman los fake news. Hay un gran aparato de propaganda que se ha querido utilizar para distorsionar la opinión pública. Y una cosa es la opinión publicada, como ustedes, y otra cosa es la opinión pública, lo que pensamos. Ellos tratan de hacer ver la opinión publicada, o lo que quieren vender a través de redes, como lo que piensa la sociedad. Se apalancan en las redes sociales, se apalancan en blogs, se apalancan en algunas televisoras que estuvieron en algún momento al servicio de la desestabilización o la dictadura. Por eso tomamos una medida recientemente, por cierto, en Venezuela, de colocar Telesur al servicio de la democracia. No podemos permitir que sean utilizados medios de comunicación para desestabilizar, por el contrario, para fortalecer la democracia, el empoderamiento de los ciudadanos, que sea ventana de expresión real del sentir de los ciudadanos y no de grupos agitadores o que quieren vender falsas tesis en la región. Quiero hablar ahora del tema del cartel de los soles. ¿Cuáles son esos funcionarios del que se ha llamado un narcoestado, el régimen de Nicolás Maduro, que están involucrados en el cartel de los soles, y cuáles son sus vínculos con grupos terroristas colombianos? Hay digamos, señalamiento, por ejemplo, a Tarek El Aissami, a algunos otros generales que por razones de seguridad, digamos, Estado y investigaciones que estamos haciendo, voy a reservar, pero lo que sí es claro que hoy Venezuela es un narcoestado, es decir, ampara desde las esferas superiores de la dictadura el tráfico de drogas, tanto así que los sobrinos de Cilia Flores están hoy detenidos por narcotráfico en los Estados Unidos, que llegó un avión con cargamento de droga de 1 tonelada de Air France proveniente de Caracas a Francia. Nadie puede, o sea, uno va al aeropuerto y para llevar una maleta hay 10 controles o más. Imagínate cómo meter 1 tonelada en un avión. Ahí hay claramente complicidad del Estado, y se nutren en este momento de complicidades para incluso mantenerse en la dictadura. ¿Y cómo entran a jugar ahí, por ejemplo, el ELN o las disidencias de las FARC? Protección, seguridad, transporte, todo lo que tiene que ver con financiamiento, todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, en el estado Zulia, la amenaza a los productores del campo, que si no los dejan construir las pistas en sus tierras los van a asesinar. Esto es crimen organizado, es terrorismo. Es lamentable la situación en territorio venezolano, porque hay un 98% de impunidad en este momento de denuncias versus casos procesados y el secuestro que tiene la dictadura con respecto a esto. Presidente, es decir, lo que usted está diciendo es que las guerrillas colombianas actuarían como una fuerza paramilitar en Venezuela para facilitar incluso este tema del narcotráfico. Para buscar financiamiento, para buscar tráfico de drogas, para buscar amparo, para buscar formación. Pero si es así, ¿me lo puede decir usted en sus palabras?
Hoy en Venezuela opera no solamente el ELN, la disidencia de la FARC, buscan financiamiento a través del tráfico de drogas, de la generación de pistas clandestinas, de extracción ilegal de oro, como lo hemos visto, no solamente en pruebas presentadas en la ONU, en el caso del presidente Duque, sino también por la ausencia del Estado por parte de Nicolás Maduro en este caso. O sea, actuarían como unas fuerzas paramilitares en Venezuela. No sé si llamarlas paramilitares, porque es que actúan impunemente. Entonces no hay un contrapeso, actúan en algunos casos en complicidad con la Fuerza Armada. Entonces es un fenómeno absolutamente atípico lo que sucede en Venezuela. No se enfrentan a la Fuerza Armada, trabajan en conjunto por control de territorio, simplemente por actividades ilícitas. Presidente, ¿qué pasó con la denuncia por malversación de fondos de las ayudas que se habían destinado para los migrantes venezolanos? Que hay una gran confusión. No hubo ningún tipo de denuncia con respecto a la ayuda para los migrantes, sino para los militares que estuvieron refugiados algunos meses en Cúcuta. USAID, Transparencia Internacional, la Fundación Life Aid, por ejemplo, sí. hicieron ¿Qué pasó? rendición. ¿Qué pasó con esa supuesta malversación de fondos? Hicieron rendición de cuentas donde claramente dice que el gobierno encargado no maneja ningún tipo de dinero y fueron todos destinados a las ONGs, las fundaciones, la atención de la emergencia humanitaria, y sigue trabajando con respecto a lo que fue la ayuda de fondos privados para atender la emergencia con los militares, su estadía, luego que decidieron sumarse al lado de la Constitución. Hubo una denuncia la cual está siendo llevada a cabo por Fiscalía Colombiana. ¿Y en qué va eso? Está en proceso con Justicia Colombiana. ¿Por qué salió el embajador? Para facilitar el proceso de comunicación. Hoy estamos designando, por cierto, a Tomás Guanimpa para que lo apruebe el Congreso en los próximos días, y la intención un poco es mejorar la interlocución directa. Bueno, hablemos ahora de su agenda internacional. Ya casi vamos a terminar. ¿Qué viene ahora en esta agenda internacional? Porque Colombia es, digamos, el primer punto de parada de una gira. ¿Qué sigue? ¿Se va a encontrar usted con Donald Trump? Vamos a tener varios encuentros que vamos a ir revelando, digamos, en los próximos días. De aquí vamos al Reino Unido, estaremos luego en Bruselas y seguiremos ruta en Europa, con varios mandatarios, con varios dirigentes de las multilaterales, varios encuentros, pero todos orientados de nuevo en tomar acción. O sea, ya no es un momento hoy de reflexión, todos tenemos el diagnóstico muy claro de lo que pasa en Venezuela y ver cómo aproximamos una solución al conflicto que vive Venezuela, que está arrastrando a la región. Y en este primer punto de partida quiero preguntarle cómo le fue específicamente, por ejemplo, con la delegación de Argentina, que en este nuevo gobierno todavía no lo reconoce a usted como el presidente encargado de Venezuela. Tuvimos muchas bilaterales con Brasil, incluso saliendo, vamos a seguir, por supuesto, con el secretario Pompeo, el presidente Duque. Tuve la oportunidad muy breve de intercambiar con algunas otras delegaciones, todos muy preocupados por la situación venezolana, pero también todos muy dispuestos a tomar parte en una solución, y yo creo que ha sido un gran inicio. ¿Se avanzó en algo con Argentina? Hemos hablado, vamos a insistir. Yo creo que Argentina está sumada, sigue en el Grupo de Lima. Argentina sigue apostando a una solución en Venezuela, sigue denunciando, y denunció lo que sucedió el 5 de enero en Venezuela. Creo que hay que avanzar con Argentina, hay que avanzar con México y con todos los países dispuestos, que son la mayoría, a ponerse del lado de la solución. Y finalmente, presidente, quisiera preguntarle cómo hizo usted para salir de Venezuela y cómo va a hacer para regresar a Venezuela. Bueno, con mucho esfuerzo y sacrificio, debo confesarlo. Yo soy el presidente encargado de Venezuela, pero estamos atravesando una dictadura. También hay mucho descontento en el interno de la Fuerza Armada, también hay mucho descontento en la sociedad venezolana. Todos quieren un cambio ya en nuestro país. Hay mucha colaboración y mucha ayuda en todos los niveles para cambiar a Venezuela. Ahora, igual fue un riesgo, también debo decirlo. Nosotros estamos siendo perseguidos, fuimos amenazados el 5 de enero, el 7, el 15 fue tiroteado mi vehículo en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo, pero a pesar de ese riesgo, lo vale por lo importante que es la relación internacional, por la oportunidad que tenemos de solucionar la crisis venezolana, de aproximar urgente la solución que todos necesitamos. El regreso lo revelaré cuando regrese. ¿Quiénes le colaboraron a usted en esa salida? Y se lo quiero poner de contexto porque usted sabe que hace algunos meses se conocieron unas fotografías de unas personas que pues tienen un pasado judicial en Colombia. Que afortunadamente andan presos en Colombia. ¿Usted puede dar fe que las personas que lo ayudaron en su salida esta vez
no tienen, digamos, nada ilícito, no se han relacionado con grupos al margen de la ley. ¿Quiénes le colaboraron para llegar a Colombia? Bueno, fue mucho más, digamos, sencillo en este momento, por el conocimiento que tenemos del país. Llegamos de manera muy, digamos, tranquila, incluso a Colombia. No fue como el 23 de febrero pasado, que tuvimos que atravesar muchos puntos de bloqueos, tiros, disparos, persecución del ejército en Venezuela, tener que caminar como muchos venezolanos y colombianos por lugares cuando cierran la frontera, o como de manera, digamos, soberbia, la dictadura que se pretende bloquear. Afortunadamente en este momento fue mucho más tranquilo. Y con respecto a aquel momento, tranquilo porque en Colombia son tratados como tal, a diferencia de en Venezuela. En Venezuela lo amparan, en Venezuela protegen a la disidencia de la FARC, al ELN, como amparan a los diferentes grupos irregulares. En el momento que estuvieron en Colombia, estuvieron presos y detenidos como corresponde. Delegado de Venezuela, muchísimas gracias por este espacio para Noticias RCN y NTN 24. Esperamos muchos éxitos en esta gira internacional y que por el bien, por supuesto, de Venezuela, pues llegue pronto la democracia a este país. Así será.